Hola, bienvenido a NAM Numerología, un lugar, como ya sabés, para conocerte, para mirarte al espejo. Esta frase que bueno, ya va a quedar, sí, ya va a quedar. Es más, la utilizo últimamente muchísimo cada vez que hago estudios numerológicos a distancia, o bueno, haciendo estudios numerológicos personales, así, bueno, es una frase que realmente la escuché alguna vez y bueno, en esto de hablar y decir y explicar fue quedando, ¿sí? Así que bueno, ya la he incorporado al glosario NAM. Bueno, y acá te dejo, ya si sos curioso y querés saber más sobre tus números, sobre tu futuro, sobre entender tu pasado, para forjar este presente, acá te dejo las maneras de comunicarte conmigo si te querés hacer un estudio numerológico a distancia. Vivas en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en México, en Estados Unidos, no importa. Te comunicas conmigo a través de Facebook, a través de correo electrónico, podemos hacerlo a través de Skype, o lo hacemos por WhatsApp, o lo hacemos, bueno, de la manera que sea, pero tenés tu estudio numerológico a distancia, yo te lo mando por correo, quedamos en contacto, y nada, lo pagás a través de una cuenta Walla, que es una cosa muy sencilla, lo pagás ahí a metros de tu casa, y nada, simplemente lo tenés en cuestión de horas, tenés tu estudio numerológico, bueno, para que disfrutes y sepas más de vos. Así que bueno, y hoy estamos con famosos, ¿sí? Bueno, ya pasamos el chivo, ya dijimos lo que teníamos que hacer, como dicen en la televisión, y ahora vamos a famosos, y hoy nos va a tocar un señor que en cierta manera es un saludo al país que más me ve, al país que más me ha escuchado. Está primero el país de México, sí señores, los mexicanos son un país que, bueno, parece que la numerología les interesa mucho, así que bueno, les mando un beso, les mando un abrazo, y pensando casualmente en qué personaje hacer, dije, bueno, vamos, ya que los mexicanos son los que más me ven, después sigue mi país, Argentina obviamente, y después sigue todos los demás, toda Latinoamérica, dije, bueno, a ver qué personaje mexicano podemos encontrar. Pero resulta que México, como Argentina, también como Brasil, como un montón de otros países, tienen infinitos artistas, actores, músicos, científicos, o sea, hay de todo. Bueno, empecé a buscar y encontré este señor Pedro Infante. Sí, y bueno, ¿por qué somos famosos? Y porque vos podés leer la vida de ellos y darte cuenta que lo que yo te estoy contando, la numerología, ya te lo dice a través de esta técnica, ¿sí? Nada más. Es simplemente para que vos referencies lo que yo te cuento de numerología y hagas una pequeña comparación y te des cuenta que lo que te está contando la numerología no es un cuento chino, sino, bueno, nada, es una ciencia antigua que te va a hablar de las etapas, de la esencia, de lo que dice tu fecha de nacimiento, y que nada de esto es un cuento chino, sino que simplemente es una forma de leer nuestras energías internas. Bueno, vamos a empezar con el señor Pedro Infante, que nace en 1917. Vamos a hablar primero de las etapas. Él tiene 3 etapas porque fallece a los 39 años, desgraciadamente en el año 57. Pero bueno, vamos primero a hablar de las etapas. Su primera etapa es una etapa 2, de los 0 a los 25 años, o sea, de 1917 a 1942 es su primera etapa. Siempre nuestras primeras etapas son las más largas porque es el momento de desarrollo del ser humano. El ser humano es uno de los animales, entre comillas, que demora más tiempo en desarrollarse, ¿sí? El que más tiempo demora en aprender a caminar, a aprender a vestirse solo, a escribir, a ir a la escuela, pero todo ese proceso lleva años en un ser humano. Los demás animales deben aprender a, digamos, a subsistir en el mundo de una manera más veloz, ¿sí? Bien, entonces por eso esta etapa siempre es la etapa de desarrollo, y en este caso está marcado por un 2. Ya voy a hablar de lo que significa el 2 específicamente en la etapa de acá, del señor Pedro Infante, pero vamos a hablar un poquito de él. Bueno, él nace en el 17, era el cuarto hijo de 15 hermanos, ¿sí? Era una época que era muy típico tener muchos hijos. Mi abuelo tenía 12 hermanos, 12. Estoy hablando de que mi abuelo nació en 1910, ya falleció mi abuelo obviamente, pero bueno, mi abuelo era también uno de los
13 hermanos que tenían la familia. Mi abuela también, mi abuela tenía 10, también ya fallecida mi abuela. ¿Qué es lo que te quiero decir? Mis abuelos nacieron más o menos en la misma época que Pedro Infante, ¿sí? Argentinos mis abuelos, pero era muy normal en esa época. No hay que asustarse, no hay que decir, oh, mirá, no. Y en otras épocas era peor, también había más. No te asustes. Bueno, el papá era músico, así que esta cuestión de la música ya viene desde la cuna traído. El papá tocaba distintos instrumentos, así que él aprende esta cuestión. Ya siendo muy chiquitos, él nace en Mazatlán, que está en el estado de Sinaloa. Acá vemos Sinaloa, bueno, tristemente conocida por hoy en la actualidad por otras cosas que no tienen que ver con la música. Bueno, y se trasladan a los 6-7 años de Pedro a Guamuchil, que hoy es un pueblo justamente conocido por los grandes homenajes, dado que Pedro Infante hoy es reconocido en todos lados, en todo México. Bueno, ahí en Guamuchil es donde más monumentos hay, más recuerdos hay, porque es el lugar donde él se desarrolló de niño hasta la juventud, allá por sus 19-20 años que decide emigrar. Y dicho sea de paso, termina la segunda. Termina su etapa 2. Bueno, esta etapa 2 está asignado por cierta dureza de la vida, cuando estamos en una etapa 2 es difícil encontrar la armonía en la vida. Estés en la etapa que estés, o sea, tengas la edad que tengas, si estás en una etapa 2, lo que te va a decir es que vos tenés que, para encontrarte a vos, para desarrollarte a vos, tus capacidades, tus talentos, se necesita paciencia, trabajo y trabajo con los demás. Algo que a Pedro no le costaba. Ya vamos a ver después su esencia, su destino, y vas a ver que por qué no le costaba. Por esto en esta etapa, el de chiquito, bueno, tiene que trabajar por estas cuestiones típicas de aquella época, eran muchos hermanos. Entonces, debe dejar la escuela para trabajar, pero eso no le impide desarrollarse. Incluso en el trabajo que él tiene de niño, siendo un chiquito, logra ser exitoso, o sea, logra hacerlo bien y es reconocido por eso. Aparte de la música, aparte de ese trabajo que hacía para sobrevivir, para ayudar a sus padres, también aprende carpintería, cosa que le encanta. Es algo muy de músicos esto de tener aficiones aparte de la música que tienen que ver con las manos. Muchos músicos son buenos carpinteros, son buenos jardineros o les encanta la cocina. Todos trabajos manuales, no es casualidad. Bueno, aprende carpintería, con la cual esa es su primer guitarra que lo acompaña toda su vida. O sea, la necesidad de asociarse con otros es la etapa también en donde ya a sus 16 años tiene su primer grupo musical, su primera orquesta, que se llamaba La Rabia, con la cual tocaban por diferentes pueblos de ahí, de la zona de Guamuchil. Entonces empieza a tener una actividad social. Todas estas actividades que él hace, que él va haciendo, siempre son con otras personas. Más allá que empieza él a tener éxito, ¿sí? Por su voz, por su forma de cantar, por la música en sí. No solo por eso, sino porque siempre le gusta estar trabajando con otras personas. Esta es una característica que la vamos a ver siempre en toda su vida, siempre en contacto con los demás, en el sentido de buscar, digamos, desarrollarse siempre con otros. Esto es una cosa típica de la etapa 2 y también tiene que ver, ya lo verás después más adelante, con su esencia. Bien, bueno, esta etapa termina, él ya es padre a los 20 años, 19-20 años, ya es papá. Después se casa con otra mujer. Bueno, esto es algo muy típico de él, algo que sucede muchas veces, esto de que tiene varios hijos, pero se casa con otras mujeres. Bien, esto ya lo vamos a ver un poquito en el Destino Misión y en el Sendero Natal. Pero
Esto sucede ya en la final de la primera etapa. Y acá, esta primera etapa termina a los 24 años, 24 o 25 años, cuando él se va a México y recibe su primera oportunidad. Cuando se casa, la mujer lo incita a ir a México, la capital, para probar suerte. Y ya te voy a explicar por qué. Bien, entramos en la segunda etapa. Empieza a grabar. Empieza a grabar una canción, 2 canciones, 3 canciones. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo en 1940 en México en aquella época? Había algo que se llamaba migración. La migración era porque justamente, como te conté al principio, había mucha pobreza, ¿sí? Y se empezó a generar esta idea de que si vos ibas a las grandes ciudades podías conseguir trabajo porque había fábricas, ¿sí? Porque había fábricas, porque había mayores posibilidades de progreso. Empieza esta cuestión a mostrarse a nivel social y económico. Entonces la gente se iba a México, se iba a la capital. Y esto no sucedió solamente en México, sucedió en muchos países. Acá en Argentina sucedió varias veces. Así que esto sucede en 1940. ¿Y por qué te cuento esto de la migración? Porque la búsqueda de nuevos horizontes habla también de desarraigo, ¿sí? Una palabra que aquellos que se han ido a vivir a otro lado lo empiezan a entender. Aquel que nunca se fue a ningún lado, la palabra desarraigo no la entiende. Pero aquellos que se han ido a otro país, a otra provincia, a otro lugar de tu propio país, o han viajado por el mundo, o sea, entienden esto. El desarraigo tiene que ver con las costumbres distintas, el dolor a la comida distinta, empezar a vivir de una forma distinta, a veces obligadamente. ¿Sí? Bueno, ¿por qué te cuento esto? Ya vuelvo sobre ese tema. Acá es una época en la cual estamos en una segunda etapa, es la etapa 9. Aquellos que me van siguiendo ya saben que cuando estamos en una etapa 9 es una etapa de cambio, es una etapa de movimiento, pero también es una etapa donde te brinda la posibilidad de volcar el talento afuera. O sea, si vos tenés talento para algo, todos tenemos talentos. Ojo, ¿sí? Todos tenemos talento para algo. Nunca te olvides eso. Nunca digas yo no sirvo. No, en todo caso, quizás esto no es lo tuyo, esto no es lo que más es afín para vos, pero todos tenemos talento para algo. Todos. Bien, hay que desarrollarlo, nada más. Bueno, entonces, él va y prueba suerte. ¿Y qué es lo que sucede? Y es lo que la etapa 9 te dice. Cambios. Él se muda a México. Y obviamente, seguramente al principio habrá trabajado de carpintero, habrá cantado todos los fines de semana o todos los días se iba a un bar y cantaba una canción y bueno, le tiraban unas monedas. Y así, hasta que graba su primer disco. Hasta que empieza a ser conocido. ¿Sí? Y empieza incluso a los ofrecimientos a hacer películas. O sea, imagínate esto, vos venís de un pueblito, la gente le gusta como cantás, de pronto llegás a la gran ciudad y en poco tiempo real te estoy hablando, no estoy hablando en 10 años, 15, no, en meses o en 2 años, de pronto ya sos alguien reconocido, alguien que la gente está llamando la atención por algo, por lo que sea, por ese talento que tenés. Entonces, no es algo casual. No, acá la vida te está dando un mensaje. ¿Sabes cuál es el mensaje? Este es tu camino, seguí por ahí. No por el dinero ni la fama, sino porque cuando uno hace las cosas que hace con amor, con entrega suficiente, necesaria, uno se siente bien. Por eso él... Toda esta etapa, la etapa 9 brinda la posibilidad de ofrecer lo que uno tiene como talento a los demás. Después sí, la vida te va a traer de vuelta, digamos, te va a dar lo que necesites. La vida da en la medida que vos ofreces lo que sos. En el caso de muchos famosos que vamos a ir viendo, siempre te voy a repetir lo mismo. Fíjate vos, cuando ellos fueron honestos consigo mismos, hicieron lo que quisieron desde adentro,
mostrando su talento, la vida les ofreció posibilidades. Después está en cada uno ver qué hace con esas posibilidades. Bueno, y acá empieza la leyenda de él, ¿sí? Porque esta segunda etapa es donde él empieza a hacer muchas películas. ¿Y por qué te hablé de la migración? Porque él en las películas, muchas de las películas, y acá te voy a ir pasando imágenes de diferentes películas, fíjate los títulos, algunos son muy curiosos y hablan mucho de la forma de pensar, de la época, de él mismo, porque si hay algo que él intentó es no traicionarse, digamos que nunca, siempre estuvo al pie del cañón en sus proyectos, o sea, siempre estaba él tratando de ver si este proyecto era lo que le gustaba. Una característica muy de él. Muy versátil, ¿sí? Muy versátil porque ya vamos a ver en la esencia y en el destino de misión la versatilidad. Pero muy versátil para hacer cosas, ¿sí? Distintas cosas. Entonces, en estas actuaciones que él hace en el cine, él plantea personajes. Y estos personajes eran el famoso charro mexicano, era el cantor humilde, el campesino, era hablar del ser patriótico mexicano, ¿no? De la esencia mexicana. Entonces, a la gente eso le gustó, y no te olvides que veníamos de la migración, gente del campo, gente que venía a la ciudad y de pronto encuentra en las películas y en la música alguien que habla de lo que ellos sienten. Entonces, en parte, el éxito de Pedro tiene que ver con esta mimetización, con mostrar lo que la gente mexicana es, quiere y le gusta. En las películas marca mucho eso, en las canciones, él siempre cantaba canciones de autores mexicanos. Una sola vez canta Bésame Mucho, un tema ultra conocido de un autor mexicano. En una sola vez graba esta canción en inglés, ¿sí? O sea, había un sentir nacional y un respeto por las tradiciones mexicanas. Y eso es algo que él siente adentro, no es algo que vienen y alguien le inculcó y le dijo, oye, mirá, vos tenés que hacer estas cosas. No. Incluso se niega a hacer películas en inglés, porque no estaba en su sentir, en su pensar. Esta es la etapa 2. La etapa 3 ya es una etapa de pleno éxito. Estamos en una etapa 11, así que bueno, si veníamos de una etapa 9 donde era necesario los cambios y ofrecer lo que vos sos al mundo, o sea, tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas, ofrecerlas con sinceridad, con amor. Bueno, en una etapa 11, que es su tercera etapa y final, significa que una vez que vos ya estás establecido en el camino que hiciste antes, significa ir por lo que realmente tenés adentro. O sea, ya no hay dudas de lo que sos. Tenés que dejarte fluir. Bueno, un detalle que se supo después de su muerte, del accidente que tuvo en el avión y que terminó con su vida, es que él no tenía un solo proyecto. No, esto es muy de su esencia, ya la vamos a ver, y de su destino. Tenía no un proyecto de película, sino que tenía, 6, 7, 10 películas en la cabeza, tenía argumentos, quería hacer más canciones, o sea, ese es el 11, se deja llevar por la inspiración, es inspirado. Cuando es tan positivo, esta inspiración lleva a la creatividad, y esa creatividad lleva a mostrarse como uno piensa y siente las cosas. Después si los demás lo aceptan o no, es otro tema. ¿Está? Lo importante es lo que vos estás haciendo en este caso. En este caso estamos hablando de la vida de un artista. Lo que un artista hace frente a una cámara, frente a un micrófono, frente a un papel, escribir una poesía, una canción, o sea, mostrarse como uno es y como uno piensa y como uno siente, con honestidad. No buscando el éxito por buscarlo, porque cuando pasa eso, ahí tenemos un problema. Cuando vos buscas el éxito por buscar el éxito, estamos complicados. Y
Hay muchas vidas que se han destrozado por buscar éxito. Y esto no tiene que ver con que te mueras joven o te mueras viejo. No, esto tiene que ver con tu forma de vivir. No importa cuánto tiempo vivas. Lo importante es lo que haces en el medio. Lo importante es la decisión que estás tomando hoy de tu vida, ¿sí? Y bueno, él era una persona que se apasionaba por las cosas. Le gustaba la aviación, entonces no dedicó poquitas horas. No, tenía más de 2.800 horas de vuelo. 2.800 horas. Sacá la cuenta cuánto sería en un año. ¿Cuántas veces te tenés que subir el avión y hacer 1 o 2 horas de práctica? Bueno, le gustaban los automóviles, le gustaban las motos. Siempre ayudó a sus padres. Hasta el último momento, hasta que los padres no estuvieron más. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a hablar un poco de su esencia, y su imagen y su destino. Pero estas son las etapas, básicamente para que vos te des cuenta. La primera etapa 2, donde esta cosa de asociarse y de buscar estar en el mundo pero compartiendo con otros, de a poquito lo va posicionando y lo va mostrando como es. Hasta que después ya viene la etapa 9, donde él ya se muestra como es. Ojo, acá si no hay apoyo de padres y de personas que te quieran, a veces se hace contramano. No te digo que imposible, pero es bastante difícil. Siempre, en la vida de todos, siempre hay alguien que te da un apoyo, que te da una mano para que vos logres sacar lo que vos sos de adentro. Bueno, vamos a ver la esencia. Perdón, ¿sí? Ah, no, sí, está bien. Como dije, vamos a ver la esencia. El sendero natal. Bueno, acá tenés la esencia, un 2, la imagen un 4 y un destino 6. Y es el sendero natal un 11. Que el sendero natal es la forma en cómo nos relacionamos afectivamente con nosotros mismos, con el mundo. Bueno, hay otros números más, obviamente, que están en un estudio numerológico que no es necesario que te hable de todo, ¿no? Esto es un pantallazo. Pero básicamente ahí tenés una esencia 2. Esta cosa de asociarse con los demás, de hacer las cosas en conjunto. A él siempre le gustó compartir con otros. No era una persona que le gustara ponerse primero por ponerse primero y decir, bueno, yo soy primero, único, el más hermoso, el más lindo, el que mejor canto y yo. No, siempre vas a ver esa actitud más humilde. Fíjate en el destino, que es un 6. ¿Qué te he dicho yo cuando hemos hablado del 6? Aquellos que me van siguiendo. Y sí, esta cosa de que le gusta la familia, que le gusta la paternidad, que le gusta ayudar a los demás, es lo que tiene que aprender. Tiene que aprender a abrazar a los otros en su necesidad, a hacerse responsable de lo que uno quiere en la vida. El sendero natal 11 habla de que si se deja llevar por lo que siente adentro, va a sentir un continuo fluir. Si no, va a haber conflictos. Bueno, esto es lo que sucedió en su vida sentimental. En su vida sentimental, esta cosa de enamorarse de un montón de mujeres tiene que ver con esa tensión interna, ¿sí? Ojo, no estoy juzgando la vida de nadie. Digo, acá lo que te marca es que generalmente el 11 habla de que cuesta relacionarse en algunos aspectos, no digo en todos, pero en algunos aspectos cuesta relacionarse y hacerse entender con los demás. Por eso es muy típico del sendero natal 11, o sea, la suma de tu fecha, si te da un 11, cierta tensión en las relaciones. Como que al principio, como que hay momentos de calma, de tranquilidad, y después hay tensión. Y acá tenés una forma de entender sus separaciones impermanentes, romances, porque en el fondo él seguramente lo que sentía era cierta sensación de incomprensión, o que a él le costaba comprender a la otra persona. Entonces llegó un momento que se generaba tensión y bueno, chao, se terminaba la historia y a otra cosa, y bueno, me enamoré de otra persona que sí me escucha o que yo la puedo. Es muy típico del 11 acá. Es un número difícil en el sendero natal, ¿sí? Es como los 9, y si no, mirá mi video de Sendero Natal 9, es difícil el Sendero Natal 9, porque claro, implica decisiones, implica cierto carácter en algún momento. El 11 acá implica búsqueda de armonía con uno mismo, si no me termino peleando con todos. Algo que en la intimidad seguramente a él le pasó, y bueno, se vio reflejado
en esta actitud de ir cambiando de parejas, tener hijos con una, después casarse con otra. Bueno, algo muy típico del 11. No estoy hablando de que la palabra engaño o que la palabra adulterio sea algo que tenga que ver con el número. No, lo que te quiero decir es que falta armonía interna, por eso me cuesta relacionarme con el otro. Me cuesta entenderme y que el otro me entienda. ¿Está? A eso me refiero. No, la infidelidad, sí, hay un número que habla de eso. ¿Sí? Bueno, y Pedro lo tiene, pero no te voy a decir cuál es. Porque no es relevante, digamos. No tiene que ver con eso. Estamos hablando acá de otras cosas. Y todo aquel que lo tiene puede tener la tendencia a eso. Nada más. No significa que porque tengas ese número vas a ser infiel. No, está la tendencia, está la tentación. Después cada uno decide. Bien. Vamos a hablar un poquito. Bueno, y hablamos de la esencia, hablamos del destino, del sendero natal. Bueno, acá hay un detalle más importante para terminar con Pedro, con este gran personaje que hoy es muy querido. ¿Por qué es muy querido? Porque, como te conté, habló desde adentro de lo que él pensaba. Esto tiene que ver con el sendero natal, también con el 11 que te hablé. Cuando vos sos fiel a vos, cuando vos sos fiel a vos, cuando vos sos una persona que lo que pensás y lo que sentís, eso expresás. Entonces eso llega al otro. Por eso en el sendero natal te dije, los problemas de conflictos con los demás tienen que ver con que el otro te comprenda y que vos puedas comprender también al otro. Es un ida y vuelta. Y esto es lo que sucede también cuando tenés un destino 6, que dice hacerse responsable de lo que uno piensa y siente. Esa es tu tarea. Hacerte responsable de lo que pensás y sentís. Hacerse responsable de las decisiones que uno toma. Entonces, cuando uno se hace responsable de eso, significa que hay que cargar con ese peso. Y él lo hizo. Él se planteó cómo pensaba, cómo quería hacer las cosas. Y el éxito tiene que ver con que la gente percibe eso naturalmente. La honestidad, lo que está hecho de corazón, lo que tiene que ver con uno mismo, con uno de adentro. Cuando uno lo da, bueno, el otro puede percibir eso. Ese es el misterio del arte. Transmitir un mensaje y hacerlo desde lo profundo de uno mismo, eso es lo que llega. Entonces, un artista puede estudiar 50, 60 años su arte y no llegar al público. ¿Por qué? Porque quizás lo que está haciendo no lo está haciendo desde adentro. Y vos me dirás, pero... Y bueno. Ahora, alguien que quizás tiene muy poco estudio, pero de pronto tiene una sensibilidad especial, dice una cosa, pero la dice con pensamiento, con sentimiento, con convicción, y va a llegar al público. Eso es así. Desgraciadamente y gracias a Dios. Digo desgraciadamente para aquellos que creen que porque se estudia mucho se tiene mucho arte. No, el arte es otra cosa. El arte es trabajar, pero trabajar en comunicar algo. Dar mi mensaje a través de un arte, una especialización. Bueno, y acá terminamos con el señor Pedro Infante, del cual realmente me gustó mucho leer sobre su vida. Hay un montón de cosas para hablar, No creas que porque viste este video está toda la información. No, acá solamente hablo de algunas cosas que te dice la numerología en sus etapas, en su esencia, en su esto, aquello. Pero no, si querés seguir investigando, porque las vidas de muchos famosos son muy interesantes, muy lindas. Un detalle más que te digo de Pedro Infante: era muy generoso. Era una persona que le encantaba ayudar a los demás. Y lo hizo durante toda su vida. Y eso no es algo menor. Tiene que ver con este 11 que hablé al principio. Mira, me estaba olvidando de algo muy importante. ¿Viste lo que es colgarse a veces? Bueno, tiene que ver con este 11, tiene que ver con este 6, tiene que ver con eso, ¿sí? El dar a los demás. Vuelvo a decirte, nadie le dijo, vos tenés que ser generoso. No, es una cuestión quizás de educación, pero también tiene que ver con una cuestión de sentido común de la persona, de lo que él siente. A él le vino dinero, le vino tener un buen pasar la vida. Bueno, él ayudaba a otros porque él sabía lo que era ser pobre. Y eso se llama humildad y ubicación en la vida. Ser agradecido. Y él nunca olvidó eso. Todos los sábados
mandaba a un secretario para que verificara, por decir así, porque claro, siempre hay gente que viene a querer sacar tu dinero porque vos sos famoso, y verificaba que las personas que venían a pedir realmente necesitaran lo que decían que necesitaban, ¿no? Era una actitud simplemente para no embromar a alguien que sí necesitara de verdad, ¿no? Y bueno, todos los sábados lo hacía. Venía gente, golpeaba, pedía por algún remedio, porque esto, porque lo otro, y él siempre ofreció la mano a aquellos que lo necesitaran. Así que bueno, un dato más de este personaje, de este gran artista que ha dejado una marca muy fuerte en México. Bueno, hasta aquí terminamos con famosos y otro famoso más en numerología. Así que bueno, para más videos donde vamos a seguir hablando de nombres, de famosos, de números y nada, seguime, ¿sí? Dale like, compartilo y nos vamos a estar viendo, como ya sabes, en otro video y sí, con más nombres. ¡Chao!